Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado de lujo, que es el doctor Luis Javier Núñez Torres, ya lo están viendo aquí en pantalla, que es periodoncista, implantólogo y rehabilitador oral. Él se encuentra a Totonilco, el Alto Jalisco, y en Instagram también lo vas a encontrar como sede-Luis Núñez. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Pues encantado de estar aquí. La verdad es que llevo siguiendo tu página ya un buen ratito, unos buenos meses, años ya incluso, y siempre me ha parecido bien interesante el contenido que subes. Creo que aporta mucho a todos en general. Y la verdad es que admiro mucho la labor que haces en ese sentido. Tener y manejar las redes sociales así como las manejas, creo que es un compromiso grande, pero además es mucho trabajo el que hay detrás. Yo he intentado de repente meterme más de lleno al manejo de mis redes y, híjole, se me ha complicado bastante. Entonces, con más razón, tengo mucha admiración por personas como tú que se han dedicado a tener esa parte. Y además he visto que pues has estado interactuando en plataformas como YouTube, en eventos que organiza ahí en la ciudad y todo. Entonces, creo que vas por muy buen camino y me da mucho gusto que colegas cada vez nos estemos acercando más a esta forma de comunicarnos y de educarnos incluso hoy en día. Y que bueno, que mejor que sean personas como tú que tienen una capacidad para comunicarse excepcional. Gracias. Te invito a especialistas como tú que traen temas actualizados, que les ayudan mucho pues a los odontólogos y estudiantes que a lo mejor pues no pueden ir a tantos congresos y demás. Y hay personas especialistas que dicen, yo quiero compartir mi conocimiento como tú y como muchos que han venido aquí a Odontoblog y se los agradezco mucho. Para personas que todavía no te conocen, para aquí mi público de Odontoblog, platícanos un poquito de ti, doctor. Muchas gracias. Pues mira, pues mira, la realidad es que el principio de todo es, pues, por qué surgió el interés de la odontología, ¿no? Les comparto esta historia bien interesante porque en mi familia existen ya algún antecedente de familiares que son actualmente y fueron odontólogos. Mi abuelito fue, uno de los primeros técnicos dentales que hubo ahí en La Piedad, Michoacán, que fue donde yo nací originalmente. Entonces él empezó a meter toda esa parte del gusto por el tema dental. Bueno, él actualmente ya no se encuentra con nosotros, pero la realidad es que él se formó en un laboratorio muy grande en la Ciudad de México. Empezó como la mayoría de las personas que empiezan a trabajar en este tipo de giros, de lo más sencillo, barriendo prácticamente. Después empezó a interesar en el área de yeso, cerámicas, y cuando empezó a perfeccionar todo eso, pues ya fue que decidió por ahí ahondar más en esa parte y aprenderlo mejor. Y después se mudó acá, a Michoacán, y fue donde empezó a formar la familia que ahora de la cual formo parte yo, y de ahí empezó esa cadenita, ¿no? De hecho, algunos tíos y demás son algunos técnicos, incluso fuera del país, y hoy en día pues también aquí ejercen algunos ahí en la Piedad Michoacán y demás. Entonces la verdad es que desde ahí viene esa espinita, ¿no? Ese gusto por el área. Justo después de eso, de tomar la decisión de seguir esa misma línea y ese camino, decidí ir a Tepa a empezar mi carrera. Estudié en el Centro Universitario de Los Altos, donde la verdad aprendí muchísimas cosas y me gustó mucho la dinámica que se maneja en este centro institucional. La verdad es que fue más que nada por cercanía. El tema de la distancia de aquí a Totonilco, a Tepa, fue algo que me interesó mucho. Y dije, pues vamos a intentar para no cambiar mucho de aires, ¿no? Todos, o la mayoría de los que vivimos fuera de la ciudad, sabemos que es difícil cambiar nuestro estilo y ritmo de vida a ese estilo de vida, que bueno, más adelante tuve que hacerlo para hacer mi posgrado, pero a final de cuentas, en un principio no fue así, ¿no? Entonces, después de eso salí mi servicio social, estuve en una clínica de Guadalajara. Ahí fue cuando dije, China, aquí tengo que buscar opciones donde pueda yo enriquecerme. Busqué una opción en la cual pudiera seguir practicando no solamente temas preventivos, sino también correctivos, como es la rehabilitación, que es algo que me ha gustado mucho, evidentemente por el tema que te platicaba ahorita de la familia. Aunque no soy rehabilitador como tal de especialidad, es algo que hago mucho y que es algo de lo que vamos a platicar el día de hoy, sobre todo con el área que este tema tiene mucha relación con el área periodontal. Pero bueno, antes de entrarme más a eso, decidí hacer mi posgrado después del servicio, después de un tiempo también tuve la oportunidad de ser encargado de esta clínica de servicio social, de estar al frente. Y yo creo que fue de las mejores experiencias porque uno de temas dentales sale muy emocionado a querer hacer y trabajar y demás, pero ya en temas administrativos, pues difícilmente tenemos conocimientos más profundos, ¿no? Entonces ahí aprendí a desarrollar esa parte administrativa que hoy en día creo que
es de lo que más les recomiendo. Incluso algunos de mis alumnos que tengo ahorita en el Instituto Multidisciplinario de Especialidades Dentales me piden algún consejo de qué diplomado de implantes o de algo tomar. Les digo, mira, antes de cualquier cosa, toma un curso de administración, que ese te va a servir mucho a que puedas empezar a tomar decisiones, incluso basadas en números, o que tengas más certeza de todo lo que viene adelante, ¿no? Entonces, creo que es algo importante y es una experiencia que todos deberíamos en algún momento de vivir, ¿no? Y bueno, por último, decidí hacer mi posgrado ahí en el Instituto Multidisciplinario de Especialidades Dentales, que es famoso IMED, así lo conocen la mayoría. Está ahí en Guadalajara, Jalisco, donde decidí entrar a la especialidad de periodoncia para cubrir o complementar mucho de lo que actualmente hago, que es la parte de rehabilitación, ¿no? Me gusta mucho trabajar el tema de implantes y bueno, creo que va obviamente de la mano una con otra y sobre todo pues temas de rehabilitación en general. Entonces me apasionan ambas áreas y justo el tema que me invitaste a platicar el día de hoy, que me diste carta abierta, es uno de los que más me gusta y que actualmente comparto en algunas pláticas que me dan porque es como esa parte, ¿no? Prótesis y periodoncia no solo es implantes, también hablamos de restauraciones fijas e incluso removibles o tratamientos enfocados en ambas áreas, que no solamente es implantes, ¿no? Porque a veces se piensa que es como la parte que une perio y prosto, ¿no? Pero realmente hay otras cosas que son más interesantes también. Ok, y te graduaste entonces en IMED, que es muy buena, y te regresaste a Totonilco a poner consultorio. Así es correcto. De hecho, aquí en Atotonilco empecé, ya tenemos aproximadamente 5 años, 6 años, perdón. Este año cumplimos ya 6 años. Aquí trabajando, estuve en algún momento trabajando solo fines de semana por el tema del trabajo y demás. Y ahora que estuve ya haciendo mi posgrado, tuve la oportunidad de estar ahí ciertos días de la semana y los demás atendiendo aquí la consulta privada. Entonces es algo que ya de 6 años a la fecha hemos tenido ahí ya constantemente algo de trabajo y te comparto y le comparto al público que nos acompaña y que nos va a estar viendo que mi idea original era pues, irme a Guadalajara y ahí establecerme, trabajar, ejercer y hacer pues mi vida, ¿no? Pero afortunadamente tuve la buena experiencia de que muchos de los pacientes que yo atendía, puedo decirte que un 40% eran pacientes conocidos de aquí de Atotonilco, que por el comercio que existe entre Guadalajara y aquí el pueblo, pues muchos tienen idas al menos una vez a la semana, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que algunos de estos pacientes se comunicaban conmigo por la confianza que tenían de que ya me conocían y me dicen, oye, doctor, ¿sabes qué? Voy a ir a Guadalajara, ¿cómo ves si me ves allá? Ah, está bien. Entonces, cuando vi que cada vez más gente de aquí, de mi mismo pueblo, buscaba la atención allá, dije, no, pues creo que esta es una señal de que me tengo que regresar. Entonces, empecé a trabajar aquí de nuevo y gracias a Dios, pues la gente ha captado y recibido muy bien las ideas, los conceptos y filosofías que nos gusta practicar, y creo que eso ha sido algo bastante agradable. Y siento y creo que cualquier pueblo, sea chiquito o sea grande, pues esa población necesita sus especialistas, sus odontólogos, para no tener que trasladarse a otros lugares. Sí, tal cual. De hecho, eso es una necesidad, la cual descubrí al paso de este tiempo, que sí, efectivamente mucha gente busca ya temas de especialidad y que justamente al no tenerlos aquí, pues se tienen que desplazar a otro lado, ¿no? Entonces, siendo de esa manera mi objetivo, dije, pues bueno, creo que sí es algo que se necesita y que la gente cada vez lo ve más indispensable y dije, vamos allá. Dicen que uno siempre regresa donde fue feliz. La verdad es que Guadalajara me encanta, pero nunca deja de ser un tema más exhaustivo hasta mentalmente para alguien que ha estado viviendo siempre en un lugar más pequeño. Entonces dije que las dos partes son interesantes. Hoy en día que por lo regular voy un día o máximo dos a Guadalajara, lo disfruto igual que estar aquí, pero sí, mi vida aquí creo que me gusta bastante. Así que yo encantado. Y el tema que nos traes hoy es elevación de margen profundo. Es correcto, vamos a hablar un poquito de este tema que se ha popularizado mucho. La verdad es que cuando me invitaste a platicar, híjole, la verdad me surgieron mil ideas, muchas cosas que me gustaría compartir y si más adelante me vuelves a invitar, con gusto compartimos más de los temas que tengo por ahí programados, pero me gustaría, sí, el día de hoy platicar un poquito de esto. ¿Por qué? Porque me ha generado mucho interés, o creo que a muchos de los colegas con los que he compartido este tema les genera mucho interés el hecho de que se escuche un poco la parte periodontal de este tipo de tratamientos, porque muchas veces se habla desde el punto de vista restaurador, ¿no? Rehabilitador. Entonces, hoy en día yo creo que en ese sentido se ha ahondado mucho en el tema y ha habido muy buenos estudios, resultados que ahorita vamos a revisar en la presentación, pero la realidad es que también desde el punto de vista periodontal creo que vale la pena que nosotros como periodistas también levantemos la mano y digamos, hey,
yo considero que este tema, sí, que este tema hay que considerarlo y bueno, a final de cuentas el criterio de cada quien nos va a llevar a decidir específicamente en cada caso, en cada paciente, como debe ser normalmente, pero sí sería bueno no dejar algunos conceptos biológicos por un lado que nos van a ayudar a decidir pues en qué caso sí, en qué caso no y de qué manera manejarlo, ¿no? O incluso qué requisitos cumplir o cubrir para poder saber si el caso es candidato. Entonces, a modo práctico, quise abordar este tema. La verdad es que es un tema que nos podría llevar todo el día, pero traté de juntar algunos puntos importantes y claves desde el punto de vista periodontal y obviamente algunos desde el punto de vista del tema de restaurador. Pero sí al final terminar y concluir con algunos puntos muy personales que considero claves para que tomemos decisiones en cada caso y en cada paciente, ¿no? Ok, doctor, está buenísimo el tema. Pues empecemos para que se queden todos aquí a verlo. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con la plática. Vamos a hablar el día de hoy elevación de margen, ¿sale? Hay muchos términos, muchos nombres que se han dado a este tipo de protocolos, elevación de margen profundo, bueno, un sinfín, ¿no? Pero básicamente se refiere a esta parte, ¿no? Para muchos es un tema que ya es conocido, para los que no, básicamente se trata de qué? De tratar de desplazar o mover o reubicar sobre todo esta línea de terminación que originalmente podemos encontrar a un nivel subgingival a un nivel que sea más supragingival, ¿no? Evidentemente, este es un tema que a muchos les genera un poco de conflicto porque durante muchos años se mantuvo la idea de que no podíamos sellar una restauración sobre otra que estaba existente, ¿no? Entonces era un tema prohibido, ¿no? De alguna manera, si sabes qué, es que tienes que sellar forzosamente sobre diente y si no, pues tu pronóstico no va a ser apropiado, ¿no? Evidentemente han cambiado materiales, técnicas y demás que han hecho que hoy en día, pues cumpliendo ciertos requisitos que vamos a revisar más adelante, se pueda hacer de esta manera también, ¿sale? Ya platicamos un poquito de mí, digo, te agradezco mucho la introducción. Hoy, como ya les comentaba, soy estudiante fui alumno del Centro Universitario de Los Altos, durante muchos años por ahí. Después estuve en el IMED, como ya habíamos platicado, donde también me desarrollé como especialista. Y pues este es mi pueblo para que lo conozcan ahora sí en vivo y en directo, ¿sale? Aquí está un poquito de lo que es. Es un lugar muy pequeño. No tengo ahorita la cifra exactamente de cuántos habitantes somos, pero la verdad es que cuando gusten, en general, sí es una muy bonita experiencia, muy pueblo de mucho tequila. Entonces, pues ya se imaginarán aquí el ambiente es diferente, ¿no? Pero bueno, igual les presento un poquito del lugar donde actualmente estoy trabajando, ¿no? Y si bien originalmente mi área y todo lo que yo hago va muy enfocado al tema periodontal, este tipo de casos son los que, pues, afortunadamente, y gracias a la confianza de nuestros pacientes día a día, nos toca tratar de resolver y de mejorar. Pues también hay otras cosas que de repente también llegan a nuestra consulta, como esto, ¿no? Este tema de sector posterior, que al menos en la mayoría de mis colegas con los que he platicado es, pues, gran parte de lo que hacen día a día, ¿no? El sector posterior, la restauración del sector posterior no precisamente una rehabilitación completa, pero sí zonas o dientes, órganos dentales específicos, ¿no? Entonces, esto es el día a día, esto de aquí y esto de acá, ¿no? Este tipo de situaciones yo creo que son a la que nos enfrentamos como odontólogos día con día. Entonces, por eso es que me genera mucho interés cada vez trabajar y ver todas las alternativas que han surgido para tratar de resolver los casos de esta zona, ¿no? Entonces, les comparto, si me lo permites, que gran parte de mi formación en este tema la hice en este instituto de un amigo que se llama Mario López. Biotech Studio es un instituto que se dedica a dar capacitación o educación que empieza a familiarizarnos, hacer que el odontólogo recién egresado o ya de tiempo de estar ejerciendo se actualice en temas que tienen que ver con la parte adhesiva, ¿no? O sea, tratarlo de simplificar para que se pueda ver el proceso de una manera más sencilla. Hoy en día soy parte del cuerpo docente del equipo, entonces, bueno, tomo el tiempo de poderlo mencionar para que sepan que este tipo de opciones están disponibles para ahondar un poco más en estos temas, ¿no? Y gran parte de lo que aprendí aquí fue no solamente a tratar temas adhesivos, a pensar un poco diferente, a tratar de ver la odontología desde otra perspectiva, sino también a salirse un poco de lo que estamos acostumbrados. Y gracias a este doctor, muy buen amigo hoy en día, el doctor Mario, es que aprende uno a aprender el foco, en este caso, en cosas que a veces uno no está tan conectado, ¿no? Muchas veces sale uno de la carrera y no sé si seguramente te pasa, te pasó,
que a veces uno está bien concentrado en el tema de lo dental, ¿no? Dental, profesional y demás, pero de repente pasa la vida, pasa el tiempo y dice, no, bueno, hay otras cosas, otras áreas en la vida que también hay que mantener en este balance, balance en movimiento, que hoy en día es el término que se considera más apropiado para que nosotros podamos pues tener un equilibrio general, ¿no? Al final de cuentas no todo gira o ronda alrededor del tema profesional, sino que hay que pues buscar conjuntar toda esta parte. Entonces, es algo de lo que me ayudó mucho también esta parte. Les presento a mi familia. Creo que siempre me gusta dedicar al menos una diapositiva a ellos porque son parte importante de lo que hoy en día hemos logrado. Entonces, pues siempre es una especie de homenaje a ellos también, ¿no? Entonces, no hay que olvidar esta parte. Es justo lo que platicábamos ahorita, el tema de esta especie de equilibrio que buscamos hoy en día, ¿no? De tener el tiempo para cada cosa, ¿no? Entonces, una vez, bueno, ya justo platicábamos también del tema de la doctora por ahí que tenemos en común, maestra mía durante mucho tiempo en el posgrado, la doctora Edith, que también estoy dando cuenta que practicaba este deporte muy extrema, la doctora, un saludo si nos ve por ahí, la verdad es que toda mi admiración y respeto, y más ahora que sé que se dedica a esta parte del ciclismo, pues bueno, ya más aún. Y este es uno de los hobbies que tengo ahorita. Dice mi esposa que yo cada año cambio de hobby. Entonces, bueno, este 2025 no sé si voy a seguir con el mismo, pero esperemos que no sea nada demasiado extremo que comprometa la consulta y el trabajo. Así que, bueno, les comparto un poco de lo que yo hago y me gusta practicar hoy en día, ¿sale? Cuando, regresando al tema del cual estamos platicando el día de hoy, cuando regresamos o retomamos esto, siempre parte todo de salirnos un poco fuera de lo que tenemos estipulado, ¿no? En este caso, el tema que platicamos ahorita o la circunstancia de que normalmente los dientes se tenía la idea o la creencia de que no era prudente, no era una buena opción restaurarlos sobre otra restauración ya existente. Entonces, esos son temas que poco a poco han ido saliéndose del concepto gracias a los materiales que hoy tenemos, ¿no? Y obviamente aquí nos enfrentamos a nuevos paradigmas, nuevas ideas que a veces nos hacen que sea más difícil hacer este cambio, esta transición a este tipo de situaciones. El día de hoy lo que quiero primero es que veamos qué puntos son importantes para evaluar, obviamente, en qué pacientes se puede o no se puede hacer, en qué casos está indicado o no, qué requisitos deberíamos cumplir o cubrir para poder hacer este tipo de tratamientos, qué aspectos periodontales hay que considerar también, que esa es una parte interesante que hoy en día tratamos de aportar también cada vez que compartimos este tema. Y por último, al menos es unos 5 puntos que a mi punto de vista son importantes para que podamos partir y poder tener algo más claro al momento de hacer este tipo de tratamientos, ¿no? Este es uno de los artículos más citados de este tema, que es del doctor Pascal Mañé y el doctor Roberto Spreafico, en el cual empezó a verse ya de una manera más aterrizada en la parte clínica, donde ellos nos empiezan a mostrar algunos casos, ¿no? Ellos lo que proponen básicamente es esta técnica de elevación de margen a un nivel más coronal, o sea, supragingival, de una posición subgingival, obviamente un nivel supragingival, para que podamos nosotros de alguna manera trabajar a un nivel más conveniente posterior, ¿no? Vamos a ver ahorita algunas ventajas de hacerlo de esta manera, pero desde ahí empieza esa situación. Bueno, si el paciente no tiene estas condiciones, ¿podría yo dárselas con los tratamientos y los materiales que tengo actualmente o no sería confiable, ¿no? Entonces empezaron ellos a ahondar. Quien conoce a estos autores sabe que el doctor Pascal Mañé y el doctor Roberto Espráfico son hoy en día grandes referentes de temas de odontología adhesiva. Entonces, bueno, saben que son fuentes bastante confiables, ¿no? Como les digo, este es uno de los artículos más citados. Aquí vemos algunas radiografías donde ellos empiezan a explorar estas condiciones, estas situaciones y bueno, empezamos a estudiar un poco esta parte, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que ellos proponen? Ellos dicen que el uso de restauraciones directas muchas veces no representa la solución en estos casos y más adelante vamos a ver un tema muy específico donde hay que hacer o hay que marcar una línea muy específica entre lo que es una restauración clase 2 y lo que es una elevación de margen, porque son procedimientos diferentes, ¿no? Pero retomando este tema, ellos nos hablan que usualmente los tratamientos que requieren este tipo de procedimientos son tratamientos que requieren restauraciones tipo inlay, onlay, indirectas. Vamos a generalizarlo de esta manera, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que se puede trabajar también de manera directa, pero dividiendo bien esta línea entre una restauración clase 2 y una elevación de margen profundo, ¿sale? Ahorita vamos a explicar la diferencia entre una y otra. Básicamente hay dos enfoques. Uno, el primero sería hacer la exposición quirúrgica de este margen, que es lo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Sin embargo, también como periodoncista hay que admitir, hay que, sí, comprobar o al menos compartir con la gente que nos escucha, con los profesionistas, que pues no todos son ventajas hablando del tema periodontal, ¿no? Más adelante vamos a ver algunas de las desventajas de hacer esta exposición quirúrgica, porque definitivamente a raíz de eso también es que surge la intriga de saber
sí podríamos buscar otras opciones como las que proponen estos doctores, incluso ya desde el año 1998, también el doctor Esprafico, pero también en conjunto con el doctor Didier Diachi, hablaban de colocar esta base de resina compuesta para desplazar pues estos márgenes en un sentido más coronal, ¿no? Entonces, si vemos, es algo que ya ha venido, esta duda, esta intriga ha venido surgiendo ya de mucho tiempo. Algunos de los autores más actuales, más recientes, incluso hablan que es una técnica nueva, o más bien son materiales nuevos con técnicas viejas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto restauraciones, incluso hasta de amalgama, clase 2 que están subgingivales y que a veces no tienen ningún problema periodontal? Entonces, desde ahí empieza a surgir, bueno, entonces, ¿qué condiciones tengo que buscar yo para que mis restauraciones de una manera planeada y objetiva, pues me puedan funcionar de esa manera, como en algún momento algunas podrían o no funcionar? Entonces, la idea es hacerlo más predecible, ver qué requisitos con todos los dos materiales que tenemos necesitamos cubrir, ¿no? Este es uno de los casos que muestran aquí en este artículo, donde podemos ver esta reconstrucción a nivel interproximal y donde justamente empezamos a familiarizarnos un poco en qué consiste la técnica como tal, ¿no? Y en esta imagen lo podemos ver representado de una manera más sencilla, la imagen A, donde definitivamente no habría necesidad de desplazar estos márgenes porque tenemos condiciones a nivel supragingival favorables y no hay necesidad, en pocas palabras, ¿no? La imagen B, donde podríamos ver que sí, efectivamente tenemos una condición, la llama el autor supra o yuxtagingival a nivel, ya a un nivel cervical, donde definitivamente también no representaría alguna ventaja, ¿no? Y la última imagen, donde sí tenemos una profundidad mayor, que ya está a nivel intracrevicular, el margen intracrevicular, donde desplazar este margen a nivel coronal, pues nos traería algún beneficio, ¿no? Cabe mencionar que justamente esa es una de las justificaciones de este tratamiento, ¿no? Este tipo de márgenes que están supragingivales. Vamos a ver ahorita, basados en evidencia a nivel periodontal, hasta dónde sería seguro, dónde sería recomendable. Porque hoy en día existe evidencia que puede sustentar muchos abordajes, pero hay algunas muy específicas, sobre todo a nivel histológico, que nos dicen ciertas recomendaciones de hasta qué nivel sería seguro o al menos lo más predecible posible intervenir para evitar algún problema a largo plazo, sobre todo, ¿no? Pero bueno, partiendo de este punto, es que sabemos qué tipo de opciones tenemos para abordarlo, ¿no? Básicamente, la idea de aplicar o utilizar esta reconstrucción con resina compuesta no solo va a servir para mejorar esta condición del margen, sino también para optimizar el diseño cavitario. Hoy en día sabemos que no solamente buscamos como reconstruir este margen, sino también generar condiciones ideales en mi preparación para que pueda recibir una restauración que por lo regular hoy en día pues ya viene bajo una tendencia más adhesiva, donde ya el cierto paralelismo de las paredes y preceptos de máxima retención y estabilidad cada vez han ido dejándose más por un lado por preceptos más adhesivos, ¿sale? Donde obviamente dependemos más de nuestros materiales, nuestro cemento y nuestros protocolos para que nuestra restauración se mantenga ahí. Entonces, este protocolo también puede ir aunado de esta optimización del diseño cavitario que normalmente hoy en día se hace también al mismo tiempo de que se puede trabajar esta parte. Y bueno, casos como estos son a los que nos enfrentamos día a día, en los cuales pues necesitamos trabajar en condiciones más favorables. Pasar de esta situación que veíamos ahorita a esta definitivamente nos va a dar una mejora en cuanto a la manipulación de pues nuestro material, nuestros tejidos, incluso la toma de impresión o escaneo hoy en día que sabemos que la parte digital se ha potencializado mucho. Entonces, esto definitivamente es una gran ventaja para el tema de registros con escáner, porque nos facilita mucho el registro de este tipo o la lectura de estas superficies, ¿no? Entonces, pasar de esta situación que veíamos en un principio a esta, definitivamente va a favorecer mucho a ese tipo de situaciones e incluso algo de lo que a veces no se habla mucho, hasta el proceso de la cementación. Retirar los excesos a este nivel es menos riesgoso que retirarlos a un nivel más subgingival, aunque tengamos aislamiento absoluto. Los que hemos trabajado protocolos adhesivos de años ya, sabemos que muchas veces el hecho de tocar o manipular un tejido a ese nivel puede provocar algún ligero sangrado que completamente compromete mucho el proceso adhesivo, ¿no? Entonces, hacerlo de esta manera nos garantiza que podríamos también trabajar a un nivel donde hay menos riesgo de comprometer este proceso de cementación, ¿no? Casos como esto, donde ya utilizamos algunos protocolos de remoción selectiva de tejido carioso, podemos reconstruirlos para, justo como hablábamos ahorita, llevarlos a una posición mucho más favorable, ¿sale? Estos son algunos de los aditamentos que les recomiendo considerar y conseguir. Creo que para la mayoría ya son bastante conocidos. Son grapas que se utilizan para retracción
hay que recordar que tenemos dos grupos de grapas para retención y retracción, ¿sale? Obviamente cuando hablamos de una situación donde vamos a trabajar a un nivel subgingival, necesitamos aditamentos que nos favorezcan para poder retraer, obviamente tejido, pero sí también el dique, poderlo imaginar y poder trabajar este nivel. Hoy en día en la mayoría de los casos trabajamos con dique grueso que nos permite poder desplazar este tipo de tejidos y poderlo hacer de una mejor manera, porque ese es uno de los requisitos principales para hacer este procedimiento de elevación de margen profundo o desplazar coronalmente este margen, que es un buen aislamiento absoluto, ¿sale? Es una realidad que el aislamiento relativo no funcionaría, ese sería el principal requisito para poder nosotros tener la certeza de que vamos a lograr un buen resultado al final. Entonces, esos aditamentos nos van a servir para conseguir esta retracción que estamos buscando, ¿no? Eso es parte de lo que buscamos. Y algo de lo que también muchas veces no se habla o de lo que en un principio seguramente no se consideraba mucho era el tema de las bandas que vamos a utilizar, ¿sale? Estábamos muy acostumbrados a utilizar sistemas de bandas matrices para la reconstrucción de paredes en restauraciones tipo clase 2, mismas que desafortunadamente no son muy convenientes en la mayoría de los casos. Habrá casos donde posiblemente pudieran funcionar, pero honestamente en la mayoría de los casos necesitamos una banda que se adapte mejor a esa zona cervical. Y como podemos ver en esta imagen, vemos que una banda convencional, que es la línea negra que se ve en interproximal, no logra abrazar o a cubrir o incluso a mantener el contorno fisiológico, el contorno normal o anatómico de esta zona cervical, ¿sale? Entonces, muchas veces este es el primer problema a los cuales nos enfrentamos. Y este es el motivo por el cual incluso para muchos clínicos ha sido muy conflictivo realizar o incorporar este tipo de técnicas en su consulta, ¿no? Porque no estamos utilizando el material adecuado. Si partimos del hecho de que hay que utilizar este tipo de grapas para que se favorezca mucho este tipo de técnicas y además la banda matriz a la cual estamos acostumbrada, ya sea seccionada o de la que viene justamente en rollo, como muchos la empezamos a utilizar en el pregrado, pues definitivamente no nos va a funcionar. Lo que buscamos hoy en día es tener bandas como este tipo, para que se puedan adaptar de una mejor manera. Entonces, yo creo que ese es de los primeros tips que les puedo dar. Colega, amigo dentista, si no estabas utilizando este tipo de bandas y tuviste una mala experiencia, te recomiendo que pruebes este tipo de bandas. Ahorita te voy a dar algunas opciones de marcas y dónde las puedes conseguir para que puedas empezar a probarlo desde este punto de vista. Entonces, creo que esta es una de las grandes cosas que podemos empezar a probar y a cambiar para que la experiencia de hacer una elevación de margen profundo cambie completamente. Al menos en mi consulta así fue. Cuando empecé a utilizar este tipo de opciones, fue mucho más sencillo de lo que era anteriormente, ¿no? Entonces, actualmente, o bueno, en algún momento el doctor Pascal Mañé, quien fue el que desarrolló esta técnica un poco más a detalle, enfocada más a temas adhesivos, pues las personalizaba. Como pueden ver aquí, con una tijera cortaba estas bandas que ya venían prefabricadas y ya las podía colocar en esta zona, como pueden ver en la imagen, para que se adaptara de una manera más apropiada a nivel cervical, ¿no? Sin embargo, hoy en día tenemos la gran ventaja de que ya las podemos comprar con esta forma que necesitamos, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver ejemplificado en esta imagen justamente que esa zona que se ve como un poco, esa zona gris con ese puntilleo, es esa zona donde justamente hicimos esta reconstrucción o donde se ejemplifica o se esquematiza la reconstrucción de margen profundo, ¿no? Si ustedes ven, algo de lo que es importante resaltar en esta parte es que la reconstrucción o la elevación de este margen profundo no llega hasta el punto de contacto. Es una de las cosas que hay que considerar. Por eso es que se considera como un procedimiento diferente, porque este sistema de bandas funciona para o tiene objetivos muy distintos, ¿no? Reconstruir la parte más cervical o que tenga esta curvatura requiere cierta anatomía de nuestras bandas matrices, como lo acaban de ver ahorita, y la reconstrucción de mi pared interproximal requiere otra forma de, o otro sistema de bandas matrices. Por eso es que hoy en día sí se puede aceptar o decir que se puede hacer incluso de manera directa, pero ¿qué quiere decir? Que en cuanto nosotros terminemos nuestra elevación de margen profundo, tendríamos idealmente que retirar esta banda matriz. Si no tenemos ningún sangrado o algo que imposibilite hacer esa reconstrucción en esa misma cita, podríamos ahora sí hacer nuestra reconstrucción de nuestra pared interproximal, pero de manera independiente, ¿sabes? Me refiero a retirar un sistema de bandas y colocar otro que sea apropiado para hacerlo de esa manera, ¿sale? El autor, como vieron en un principio, decía que era un tema para restauraciones indirectas. Hoy en día se sabe y se ha visto que funciona para ambas, pero siempre y cuando siempre marquemos esa línea entre lo que es o al punto al que puede llegar mi reconstrucción o mi elevación de margen y al punto al que puedo yo tratar de mejorar solamente o reconstruir con mi sistema de bandas matrices anatómicas, ¿sale? Independientemente del que usemos, ya sería un tema diferente. Ahora,
Si fuera una restauración indirecta, justo como habla el autor, en este caso, pues definitivamente aquí el procedimiento o lo que seguiría sería pues nuestro escaneo, toma de impresión y todo lo que continúa de aquí en adelante, ¿no? Pero básicamente esa es la parte diferente. Este es uno de los sistemas que más se utiliza hoy en día. La verdad es que se lo recomiendo mucho. Yo lo utilizo actualmente. Lo podemos utilizar tanto con el portabanda matriz Toffelmayer, que es el que conocemos ya de muchos años, que es el que seguramente empezamos a utilizar desde pregrado. Venden la banda matriz sola, nada más para que lo puedas utilizar. Y ahorita les voy a mostrar otro sistema que a mí me parece un poco más práctico, más sencillo de utilizar. Pero básicamente este es el fundamento. Esta zona que se ve de color azul es un recubrimiento que tienen estas bandas que nos ayudan para que una vez que las retiremos, obviamente esta superficie tenga el pulido necesario para que también pueda ser compatible con los tejidos, ¿no? Para que pueda desarrollarse un poco mejor. Algunos me preguntan, doctor, sí, pero, o sea, quito la banda y ¿cómo hago el pulido? No hay necesidad en estos casos y menos con este tipo de sistemas porque esa superficie, esa zona queda perfectamente, diga, una superficie bastante buena para que esté en contacto con nuestros tejidos y no pueda generar o no pueda provocar irritación o incluso retención de biopelícula o restos de alimentos, ¿no? Entonces, eso va a favorecer mucho esa parte. Así que por ese lado pueden estar despreocupados porque justamente el objetivo de esta casa comercial que desarrolló estas bandas es ese, facilitar un poco esa parte, ¿no? Y ese recubrimiento generalmente la mayoría de sus sistemas de bandas matrices lo tiene, ¿no? Que Ajá. la parte delgadita es la que vamos a colocar en nuestra reconstrucción y las aletas más largas es para agarrarnos de ahí con nuestro sistema de Toffelmayer. Exactamente, sí. Ok. Exactamente, es la misma. De hecho, el sistema que les voy a mostrar más adelante también funciona. Es la misma figura, de la misma forma. Justo la parte que es más gruesa es la que se retiene en el Toffelmayer tiene el tornillito para que ahí se fije y ya después se va jalando para que se pueda ir cerrando el espacio y poder adosarse al diente de una mejor manera, ¿no? Por la forma en la que está cortada y por la forma que tiene curveada, nos ayuda para que conforme vamos cerrando, se vaya adosando cada vez más al diente y se vaya incluso yendo más a nivel subgingival de una manera más sencilla de lo que lo haría una banda convencional. Entonces, sí, efectivamente, doctora, justamente esa zona que es más gruesa, que es la parte de los extremos, es la que se sostiene del Toffelmayer. Y en este caso, de este sistema de bandas que tienen una especie como de carrete, es un carrete como tal, en el cual quedan dentro, incluso ya vienen así instaladas cuando tú compras este kit. Tú nada más tomas tu banda, la colocas en este sistema que ellos utilizan, que es muy práctico, y de esa manera lo puedes fijar y lo puedes colocar. He utilizado las dos. Y la verdad es que esta me ha funcionado un poquito mejor, es menos entretenido. Entonces, cuando estás haciendo algo como esto, de verdad que a veces el tiempo es algo interesante porque no es algo relativamente sencillo y requiere cierta práctica para poder lograr cierta destreza y poder lograrlo un poco más rápido, pero siempre sigue siendo un poco más entretenido incluso que hacer otro tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, entre más tiempo puedas ahorrar en cuanto a los pasos, muchas veces se agradece por parte de uno. Pero si por algo este tipo de sistemas es un sistema que de repente no está al acceso de alguno de nosotros, hoy en día este tipo de plataforma nos da la facilidad de que, bueno, podemos encontrar este tipo de herramientas. Evidentemente aquí no tiene este tema o esta parte del teflón, sin embargo, sí puede funcionar para poder tener una superficie perfectamente reconstruida y funcional, ¿no? Entonces, esta es otra opción que podríamos utilizar. Yo lo utilicé por mucho tiempo. Clínicamente, al paso de unos 3 4 años no he tenido ningún problema o algo que yo haya dicho, híjole, creo que pudo haber influido en un resultado no tan favorable, ¿no? Entonces, también es una muy buena opción que se puede utilizar, ¿sale? Para que lo consideren también. Y justo como ven ahorita, este sistema es el que justamente utilicé también durante mucho tiempo, que es el Toffelmayer que ya conocemos, y justamente también esa banda que acaban de ver ahorita, ¿sale? Entonces, no hay algún tema, situaciones como esa que vimos, como esta que vimos, que son el día a día, podemos lograr hacer este tipo de condiciones y situaciones que nos puedan favorecer para que nuestra restauración, en este caso indirecta, pues funcione de una mejor manera, ¿sale? Pero no solo hay este tipo de opciones. Muchos nos van Dime, a dime. preguntar, doctor, que por qué no usar la Ujú. banda a la recta. Es porque nos haría una pared recta que no queremos, ¿no? Exactamente, justa esa sería la respuesta. Si usamos la banda recta, la pared va a ser justamente recta y no va a conservar como esta convexidad y concavidad que tiene esa zona cervical. Entonces, sí, justamente esa sería la respuesta. Por eso sería mejor usar este tipo de sistemas para posteriormente hacer ya la reconstrucción de la pared proximal si fuera directa con otro sistema que sea justo para eso, ¿no? Sistemas como Palodent
de Dentsply o de Garrison, que también tienen algunos sistemas ahí para reconstrucción de paredes proximales. Entonces, eso ya sería como hacerlo de manera independiente, pero justamente esa sería la razón. Y bueno, este es otro tipo de sistemas o bandas para reconstrucción proximal. Si se fijan, aquí tenemos la grapa, tenemos esta especie como de pinza y tenemos también un poco de hilo y de teflón. Entonces, hay situaciones que a veces nos hacen romper lo que nosotros tenemos como un protocolo normal. Aquí el punto es tener las herramientas para poder tratar de resolver el caso que lleguen en esa parte, ¿sale? No quiere decir que todos los casos los vamos a poder resolver justo con este sistema de bandas, por eso es que les muestro esta imagen, sino que hay que tratar de flexibilizar las herramientas que tenemos para lograr el resultado que buscamos en cualquier momento, ¿no? En este caso era un órgano dental, el órgano dental más distal que existía, entonces no había manera de aislar a distancia y demás, entonces este tipo de sistemas nos ayudó a poder lograr un mejor aislamiento y poder hacer pues una reconstrucción muchísimo mejor. En este caso, por la extensión y porque no estaba involucrado el punto de contacto, evidentemente decidimos hacer una restauración directa, pero definitivamente es importante tener varias opciones dentro de nuestro arsenal para que podamos nosotros brindarle más posibilidades al paciente de poderlo trabajar, ¿no? Algunos autores también nos hablan ya de una manera más formal que en algunas ocasiones donde no se pueda hacer esta reconstrucción porque el tejido gingival nos pueda generar una interferencia, podemos incluso en esa misma cita, por medio de algún instrumento o algún equipo como el electrobisturí, retirar o remover este tejido. Y poder hacer nuestro aislamiento posteriormente a esta remoción en esa misma cita y hacer nuestra reconstrucción que nos permita hacerlo de esta manera. ¿Sale? Ahorita vamos a tocar los puntos importantes a nivel periodontal para considerar estas técnicas también como complementarias, pero es importante saber que hoy en día también se acepta que esta es una opción que puede funcionar y puede ser viable siempre y cuando respetemos el tema biológico, ¿no? Y también habrá ocasiones donde incluso alguna fractura que no sea catastrófica, vamos a decirlo así como algunos autores lo mencionan, o que comprometa estructuralmente al diente, incluso podríamos dejar que este epitelio de alguna manera se reinserte a esta superficie radicular y trabajar encima de esta fractura una vez que esta situación se pueda resolver por sí sola, ¿no? Entonces muchas veces nos quebramos la cabeza tratando de reconstruir un margen en esas condiciones donde muy probablemente se hace una fractura casi como si formara una preparación en tipo de filo de cuchillo, donde no necesitamos realmente preocuparnos por esa reconstrucción, sino que el mismo cuerpo solo va a lograr reinsertarse esa zona y una vez que se cumpla este tiempo, que aproximadamente son 3 meses de que podemos tener estabilidad a nivel del tejido conectivo, ya podríamos trabajar encima de este nivel con toda tranquilidad. Entonces, les platico esto porque muchas veces también intentamos rompernos la cabeza tratando de solucionar estas cosas y cómo elevo este margen y es que está así y ya no se va a salvar el diente, no, no hay necesidad, hay que dejar que el cuerpo haga su chamba y nosotros poder trabajar más adelante para poderlo terminar de resolver, ¿sale? Y pues, ¿qué es lo que dice la literatura? ¿No? Este estudio, la verdad es que me gustó mucho. Trabajaron doctores que son bastante reconocidos y conocidos y hacen una revisión, pues, de la literatura, ¿no? De toda esta parte. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo ellos? Pues, básicamente, nos dicen ellos que lo que tenemos es que es una técnica prometedora que reubica el margen cervical y esto nos va a ayudar a facilitar, obviamente, desde el aislamiento hasta la toma, desde el aislamiento, perdón, toma de impresión y la cementación incluso. Entonces, justo es lo que veníamos platicando hace ya algunas diapositivas, que nos va a facilitar la parte posterior. ¿Qué quiere decir esto? Amigo, colega, doctor, todo el tiempo que inviertas haciendo tu reconstrucción de margen, créeme que te lo vas a ahorrar el día de la cementación, porque desde la parte del aislamiento y la remoción de estos cementos se va a facilitar mucho. Incluso si ese mismo día, por la manipulación de estos tejidos, no puedes hacer tu escaneo o tu toma de impresión, lo puedes hacer en otra sesión para no tener ningún problema y también va a ser muchísimo más sencillo, ¿sale? Entonces, eso hace que se facilite más de alguna manera, ¿no? Obviamente se puede aplicar tanto a técnicas directas o indirectas, como ya lo habíamos platicado. Eh, la literatura que dice que obviamente necesitamos periodos de seguimiento prolongados, son necesarios para poder tener más claras algunas cuestiones, pero lo que sí se sabe al día de hoy es que hay 3 requisitos idealmente que tenemos que cubrir para poder saber si este caso es viable o es posible, ¿no? Uno de ellos es la capacidad del aislamiento del campo, o sea, el aislamiento absoluto es un requisito indispensable. Si no podemos hacer aislamiento absoluto, definitivamente ya estaríamos pensando que es un caso que no puede ser viable.
¿Puedes hacer tú que se aísle ese caso? Posiblemente sí, a lo mejor tendrías tú que complementar tu técnica de reconstrucción de margen con incluso un alargamiento de corona, ¿no? O solamente el alargamiento de corona ya tendría que ser la única opción para resolver el problema, ¿no? Porque esa es otra cosa. Muchas veces se piensa que es una cosa u otra. Sin embargo, hoy en día se sabe que muchas veces se puede complementar tanto el alargamiento de corona con elevación de margen profundo, ¿no? De esa manera no remueves tanto tejido de soporte para que puedas tú evitar algunas de las consecuencias que vamos a hablar más adelante, ¿no? Obviamente lograr un sellado perfecto del margen. ¿Qué quiere decir? Que nuestra banda esté perfectamente adosada a esta zona de cervical. Si no logramos cumplir ese requisito, pues definitivamente también esto va a comprometer el éxito del tratamiento a mediano y largo plazo. Y por último, muy importante, es sin la invasión del tejido conectivo. O sea, nosotros sabemos que normalmente a nivel periodontal tenemos este esquema que se ha venido describiendo por muchos años, desde 1952, sí, perdón, 59 hasta el 61, que fue descrita por Gargiulo, y hasta el 2017 que cambió un poco la manera en la que denominamos o llamamos, que dejó de ser el famoso espesor o grosor biológico, a lo que hoy en día conocemos como la inserción de tejidos supracrestales. Esta inserción de tejidos supracrestales está compuesta por estas tres zonas que todos conocemos: el surco, el epitelio de unión y el tejido que está adherido a esta inserción de fibras conectivas supracrestales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando dice el autor que no debemos invadir esta inserción de fibras o de estas fibras conectivas supracrestales, ¿a qué es lo que refiere? Que básicamente nosotros podríamos llegar solamente a invadir máximo este epitelio de unión, en teoría, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que debemos cuidar? Que ese último milímetro de estos tres que en teoría se conocen como el promedio de esta inserción de tejidos supracrestales es el que deberíamos tratar de mantener intacto en medida de lo posible, ¿sale? Entonces, de una manera más objetiva, el autor nos dice que la cresta ósea debería estar al menos de 2 milímetros de este margen donde vamos a empezar a reconstruir nuestro, nuestro elevación de margen, nuestro protocolo, ¿no? Entonces, este es uno de los parámetros un poco más objetivos, los cuales tendríamos o debemos evaluar. Obviamente, un sondeo a nivel de la cresta requiere anestesia, o sea, tendríamos que anestesiar evidentemente, utilizar nuestra sonda y verificar que justamente estemos llegando a esos 2 milímetros de la zona donde voy a empezar mi reconstrucción o mi elevación de margen a la cresta ósea para saber yo si efectivamente es viable o si es necesario complementarlo con algún procedimiento. ¿Qué pasa si estamos a 1 milímetro o menos incluso? Es muy probable que tú vayas a necesitar complementar esta elevación con algún alargamiento de corona o incluso que el alargamiento de corona por sí solo vaya a terminar por resolver la situación, ¿sale? La verdad es que hoy en día buscamos ser conservador de ambas partes y sabiendo que es un tratamiento que tiene un buen pronóstico a mediano y largo plazo cuando se hace como se debe hacer, muchas veces vale la pena complementarlos, pero ya será decisión del clínico en general, ¿sale? Justamente hablando de esto y citando a este estudio del cual estamos hablando, en el cual el doctor Marcus Blatz participó en el 2022, la supervivencia general, de acuerdo a este estudio, a esta literatura, a esta revisión de literatura, perdón, que hicieron, fue del 95,9%. O sea, realmente este es algo bastante interesante. Este estudio se realizó por un seguimiento de bastantes años. Y en este estudio también se vio que dentro de 6 a 21 años aproximadamente, que es el seguimiento de toda la recopilación de estudios que hicieron, no se observó alguna caries secundaria. Obviamente, de acuerdo a los criterios de inclusión que hicieron ellos, con cierto tipo de adhesivos y protocolos, que ahorita vamos a ver, para lograr esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos replicar este resultado que ellos tuvieron, tenemos que buscar la forma en la que ellos lo hicieron para tratar de apegarnos a eso para que obviamente tengamos resultados igual de predecibles, ¿no? Que justo más adelante también lo vamos a revisar, ¿sale? Pero uno de los factores más importantes es que estos estudios tomaron en consideración este protocolo y este adhesivo en general. Hoy en día sabemos que es uno de los adhesivos con los cuales se comparan la mayoría, es uno de los gold standard considerados hoy en día en la odontología adhesiva, por lo cual este tipo de adhesivo nos va a ofrecer una ventaja todavía superior a los demás, no solo por los valores adhesivos, sino por una razón bien específica, que es que a nivel radiográfico vamos a poder identificar esta capa por la cantidad de relleno que tiene el adhesivo en general. Con otro tipo de adhesivos que pudieran ser viables o se pudieran utilizar, no sería lo ideal porque muchas veces a nivel radiográfico no vamos a lograr ver esa capa, ¿no? Y podemos pensar que incluso no logramos sellar correctamente la restauración a ese nivel. Entonces,
Este es uno de las tips, recomendaciones que les doy. Si vamos a entrar a hacer esta parte, les recomiendo que este sea el sistema adhesivo que utilicen. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estos estudios longitudinales a largo plazo que se hicieron, o estas revisiones de literatura, tomaron como consideración este adhesivo como tal. Entonces, podríamos tratar de replicar los resultados de esta manera, ¿no? Y posteriormente, para la reconstrucción, la mayoría de los casos utilizaron resinas compuestas convencionales e incluso en algunos casos se pudo complementar con algunas resinas fluidas, pero de alta carga, como la que vemos aquí. Está la Grandioso Heavy Flow, que es de las pocas en el mercado que tenemos, al menos aquí en México, que pudieran funcionar para hacer un poco esta parte de la reconstrucción, ¿sale? En lo personal, yo no le dejaría toda la chamba a la resina fluida. Me gusta hacer una técnica que se llama Snow Plow, que básicamente es colocar un poco de, una vez que está sellada y que está todo mi sistema adhesivo y todo colocado, colocar un poco de resina fluida en la parte más profunda de esa reconstrucción sin polimerizar. Voy a colocar mi composite o mi resina compuesta convencional, la vamos a empacar en esa zona y eso nos va a lograr, va a lograr que tengamos un mejor sellado a ese nivel, ¿sale? Incluso el doctor Pascal Maña ya ha hecho algunos estudios donde ha demostrado que efectivamente se logra un mejor sellado si lo hacemos de esta manera, ¿no? Entonces, básicamente es como yo utilizo ambas situaciones y trato de conjugarlas, ¿no? Definitivamente hay casos que son mucho más retadores, ¿no? Hay casos que a veces sí nos hacen ser más creativos de lo normal y buscar opciones que muchas veces no son las más convencionales. Y justo por ese motivo es que en este caso el doctor Pascal Mañé propone una técnica un poco diferente, una modificación que se llama matriz dentro de la matriz, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que además de colocar nuestra banda que esté cubriendo este diente, colocamos otra banda dentro de esta banda que ya colocamos, una banda seccionada, para poder nosotros ahí lograr un mejor sellado. Y justo entre estas dos, muchas veces podemos colocar un poco de teflón para lograr que se adapte un poquito mejor una de ellas, que es la que esté más en contacto ahí con el diente, ¿no? Justo como este caso que vemos ahorita, donde sí nos estábamos enfrentando a una situación un poco más compleja y para poder hacer esta reconstrucción, bueno, primero tuvimos que reconstruir el órgano dental adyacente, obviamente, el punto de contacto. Aquí no había necesidad de bandas y cuñas porque el contacto lo íbamos a sellar con la restauración indirecta del otro órgano dental, pero sí tuvimos que colocar una matriz dentro de esta misma matriz para lograr este sellado que vemos aquí, ¿sale? Y de esa manera poder lograr pues la reconstrucción que necesitamos. Y como ven aquí, estamos utilizando el sistema que les enseñé al final, donde ya estos carretes nos ayudan a que podamos trabajar. La verdad es que es más cómodo porque el Toffelmayer es un poco más estorboso a veces de manipular y como tiene su propio peso, tiene cierto peso, si a veces la banda no está muy estable, esto puede generar cierto movimiento, ¿no? Que sería otro de los requisitos que también tendríamos que cubrir, lograr que esta banda esté lo más estable posible también, ¿sale? Y de esta manera es un poco más sencillo. Justo como les comentaba, aquí agregamos esta porción de resina, hacemos la reconstrucción completa como tal, la remoción de algún tipo de caries o lo que esté por ahí, y básicamente esta es ya nuestra preparación para recibir nuestra restauración indirecta, ¿sale? Entonces, básicamente es lo que platicábamos ahorita, este margen que en algún momento estaba en un nivel bastante desfavorable o de más complejo trabajo para nosotros, lo mejoramos y lo optimizamos para poder trabajar, ¿sale? Y justo como les comentaba, la elevación de margen profundo no es lo mismo que hacer una restauración clase 2 directa, por lo que ya platicábamos hace un momento, ¿no? Son protocolos diferentes, se pueden complementar, pero siempre y cuando seamos conscientes de qué ventajas o qué instrumentos o qué situaciones necesito para una cosa o para otra, ¿no? Este autor, a manera de conclusión, dice que este enfoque pues, nos va a representar una opción funcional para el paciente evitando procedimientos invasivos o costosos. Yo me quedaría más con la palabra invasivos, porque obviamente el hecho de comprar o requerir cierto tipo de adhesivos, de bandas y demás, pues va a generar un costo, ¿no? Un costo que a final de cuentas, pues el paciente va a repercutir. Entonces creo que el costo hoy en día no es un tema a considerar. Más que nada sería el tema más de ser invasivo, al momento, a nivel de los tejidos, ¿no? Esta opción pues se adecua también al enfoque que hoy en día tratamos de practicar, que es la preservación máxima del tejido dental. Hoy en día sabemos que es lo que la mayoría de los odontólogos buscamos, tratar de ser más conservadores, de preservar la mayor cantidad de estructura dental y obviamente pues con esto ser menos invasivos como tal, ¿no? Vamos a terminar nada más con unos pequeños artículos que nos muestran algunas conclusiones que a mí en lo personal me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, en este caso, donde justamente también el doctor Marcus Blatz fue parte de este estudio, como conclusiones nos dan algunos puntos bien interesantes, ¿no? Antes de cualquier cosa, hay que también considerar primero una selección cuidadosa del caso. Esto quiere decir que
este es un tratamiento que no podemos aplicar como protocolo a todos los casos que lleguemos, sino hay que seleccionarlo cuidadosamente, que cumplamos las características que platicamos hace un momento. Hay que tener seguimientos o visitas que sean constantes para poder monitorear la salud periodontal. Eso es algo bien importante. Obviamente es un factor de riesgo mayor. Ya no solamente es una interfase, sino son dos interfaces las que estamos colocando a nivel proximal. Y no sé a ustedes, pero al menos a mí en mi consulta la parte proximal es la parte donde al paciente le cuesta más trabajo mantener la higiene, ¿no? Entonces, justamente por ese motivo tendríamos que cuidar. Cuando hablamos de una selección cuidadosa del caso, me refiero a que si es un paciente con un alto índice de caries a nivel interproximal, sabemos que si esa caries llegó a un diente intacto a nivel proximal, posiblemente también va a afectar con mayor probabilidad o razón mi reconstrucción que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, esos casos son los que hay que seleccionar cuidadosamente porque es un factor de riesgo local que pudiera llegar a influenciar en el éxito de mi tratamiento, ¿no? Hay que motivar a los pacientes para que mantengan una buena salud y una buena higiene, eso es importante también. Nosotros en la especialidad de periodoncia era una de las cosas que más nos hacían hincapié, tratar de ser lo más dinámicos, didácticos. Si no saben cómo hacerlo, la doctora Paulina tiene muchos videos ahí en todas sus redes sociales que habla de cómo hablar con el paciente, de cómo motivarlos, de cómo explicarles. Entonces, la verdad es que todos esos recursos son importantes. Hoy en día, hasta ese tipo de videos nos ayudan para que el paciente se le haga más dinámico y más didáctico, ¿no? Entonces, eso es algo que definitivamente tiene que ir de la mano con este tipo de protocolos. Pero tú como periodoncista sabes que es difícil, o sea, les enseñas, les dices, les buscas, o el hilo más fácil con el manguito y todo, y mantenerlos motivados y que lo hagan diario es difícil. La verdad es que sí, y además hoy vivimos en una época donde todo lo queremos rápido y fácil y sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La verdad es que a pesar de que tenga ciertas ventajas o desventajas, muchas veces buscamos opciones y te lo comparto a ti, al público que nos ve y que nos va a estar viendo en estos días. eh, a veces las opciones que le faciliten más la vida al paciente son las que a veces funcionan un poco mejor. A veces no son incluso las más baratas, pero utilizar irrigadores bucales de repente, horquillas o cosas por el estilo, cepillos interproximales, a veces eso hace que el paciente sea un poco más constante. No te voy a decir que ya cumpla el requisito indispensable diario, pero al menos pueden ser un poquito más constantes en el uso y sobre todo por el tiempo en el que vivimos, ¿no? En el tiempo en el que compras algo en línea y te llega al rato o al siguiente día y si no te llega tan rápido ya no lo quieres. Entonces, ese tema de la inmediatez se ha vuelto muy crítico para que el paciente se motive un poco más. El uso de cepillos eléctricos hoy en día también es una herramienta muy interesante no tanto por el hecho de que logren algo mejor que un cepillo convencional, porque hoy en día sabemos por medio de los estudios que un cepillo normal y un cepillo eléctrico pueden lograr el mismo nivel de higiene, pero el hecho de que un cepillo te evalúe, te diga si está bien, tenga sensores de presión y te dé una calificación como tal, te hace como que generar esa parte. Y además que obviamente el tiempo es más corto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí lo personal es lo que me ha ayudado un poco, pero hay pacientes que a pesar de eso, justo como tú dices, híjole, se complica mucho que puedan apegarse a estas medidas, ¿no? Y por ese motivo es que ese sería un criterio importante para saber si nosotros vamos a proponerle a nuestro paciente este tipo de opciones de tratamiento, ¿no? El paciente tiene que estar consciente que si este diente ya fue sometido a un problema estando en condiciones ideales, pues en esta condición también está siendo susceptible incluso aún más que si no lo hiciéramos. Entonces, estos autores dicen, ok, hazlo, pero garantiza que obviamente hay un seguimiento y una salud periodontal adecuada, ¿no? Entonces, eso es algo que definitivamente tiene que ir de la mano con este tipo de protocolos, ¿no? Entonces, El paciente, eh, yo creo que decirle al paciente, si no te lo limpias, se te va a caer. Ay, básicamente, se sí, oiga es la súper realidad. duro, pero a lo mejor no entienden que la mala higiene lo que en cadenita puede con, ya que se lo reconstruimos y le salvamos ese dientito, pues es una forma de si tú no pones de tu parte ese diente, pues va a fracasar, ¿no? Que se oiga feo. Exactamente. No, sí, esa es la realidad y decirle, mira, o sea, ¿tú qué tanto estás dispuesto a conservar este diente, no? De hecho, muchos pacientes ya cuando empiezan a tocar temas de que, mira, pues tenemos la opción de restaurarlo, salvarlo o pues extraerlo, colocar un implante. Entonces la gente ya cuando empieza a escuchar tornillos, implantes, hueso, injertos y todo eso, como que ya le genera más aprensión. Obviamente el costo que involucra un tratamiento de este tipo y eso hace que digan, bueno, está bien, voy a poner de mi parte, vamos a intentar hacer esta opción y eso los hace a veces ser un poco o poner un poco más de su parte, ¿no? Ser más conscientes. Entonces sí, y al final de cuentas no es mentira, no es mentira, es justo como lo dices, tal cual, sabes que si no pones de tu parte, esto no va a funcionar. Entonces, si estás dispuesto a poner de tu parte, adelante. Y eso obviamente te evita también muchos problemas a largo plazo. Entonces, siempre es bueno tocar el tema así justo como lo comentas para que se eviten malos entendidos en un futuro. Así que sí, sí es importante, ¿no?
eso fue lo que me gustó justamente de este artículo, que toca esa parte que me parece interesante y que le da mucho énfasis. Si se fijan, son varias zonas, varios párrafos donde dice paciente, higiene, seguimiento periodontal y justamente Marcus Blatz, que es hoy en día una de las referencias que tenemos más importantes en todo lo que es odontología restauradora, lo está generando, ¿no? Desde el área de vista también restauradora, desde el punto de vista. Y en este otro estudio donde Cortellini, que es uno en colaboración con algunas otras personalidades del área de periodoncia, llegan a, a esta conclusión también. El criterio de inclusión que ellos tuvieron en consideración para demostrar que en este estudio, tanto histológica como clínicamente, tuvieron un resultado aceptable y que puede ser utilizado para la odontología restauradora, es que al menos tener esos 3 milímetros de distancia entre la parte cervical y la restauración, de la cresta, perdón, perdón, de la restauración, del margen de la restauración a la cresta ósea. Entonces, aquí ya nos hablan incluso de 3 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si los otros autores nos decían 2 milímetros, aquí ya nos dicen 3, es un poco mayor de seguridad. ¿Por qué? Porque a nivel histológico se ha visto que 3 milímetros está funcionando mucho mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? Si de ese milímetro depende que ese diente se quede o no, me voy a 2. No hay opción. Hay que buscar opciones para salvar ese diente, ¿no? Pero si podemos quedarnos a esos 3 que nos propone este autor para que histológicamente sea algo que funcione mejor y que no haya esta presencia de infiltrado inflamatorio y demás, porque una cosa es lo que podemos ver, pero otra cosa es lo que histológicamente existe ahí, ¿no? Eso es lo que realmente nos da la certeza de si realmente el cuerpo está funcionando o reaccionando, ¿no? Obviamente aquí estos autores dicen que hay que hacer más estudios y seguramente más adelante van a explorar los comportamientos histológicos ya con distancias más cortas, pero hoy en día sabemos que para tener este éxito a largo plazo y esto lógicamente tener esta parte un poco más cubierta, esos 3 milímetros podrían ser adecuados, ¿sale? Como te digo, si se trata de perder o no perder el diente, yo diría, bueno, pues vámonos a 1 milímetro más, no hay problema, pero siempre que podamos estar respetando este nivel de la cresta, será muchísimo mejor para los tejidos, ¿no? A pesar de que hoy en día sabemos, y todos estos estudios concluyen, de que la resina compuesta es un material que se comporta muy bien con los tejidos, ¿no? Entonces, realmente esa es una gran ventaja, ¿no? En este último estudio, que es muy reciente, la verdad, Estar con perdón, esto. dime. Una pregunta. Entonces, las Ujú. restauraciones, las coronas y demás subgingivales ya no se usan y ya no se recomiendan abajo de la encía. Tendríamos que evitarlas en medida de lo posible. Y hoy en día, por el tema de los materiales que hoy utilizamos, que son cada vez más estéticos y que no que requerimos un desgaste importante, no sería lo más apropiado, ¿no? Incluso hoy en día se acepta la idea o el concepto de que las coronas prácticamente las vamos a reemplazar por otras coronas. O sea, vamos a hacer una corona solo cuando tenga que reemplazar otra corona, ¿no? Cuando pueda yo evitar hacer una restauración de cobertura completa y hacer una incrustación, donde mis márgenes van a estar por lo regular a nivel supragingival, pues este tema deja de ser tan crítico porque yo le facilito al paciente mucho esta parte de la higiene, ¿no? Hay técnicas incluso muy específicas, una técnica que me parece muy interesante y que si me invitas con todo gusto me preparo para platicarla, ya la he impartido en algunos lugares, que es la técnica BOP, es BOPT, que nos habla de cómo incluso retratar estos márgenes desajustados de coronas preexistentes para que biológicamente se adapten mejor a una nueva restauración. Como esta restauración nos va a ayudar a reconfigurar el comportamiento histológico y sobre todo periodontal de estos tejidos para que se comporten de una manera diferente ya después de que tuvieron coronas durante muchos años, que hubo recesiones, que hubo cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí, realmente creo que la idea justamente es tratar de evitar llegar a esos niveles. Durante muchos años el objetivo principal de llegar a este nivel era por temas estéticos prácticamente, ¿no? De repente se popularizó tanto que hasta en sector posterior se buscaba como un tema prioritario, pero la realidad es que a nivel posterior, siempre que tengamos la altura para garantizar la retención y resistencia de la restauración como una corona, podríamos trabajar a nivel X, yuxtagingival, y no tendría que haber ningún problema. Al contrario, sería más benéfico para el paciente, ¿no? Y en el sector anterior, durante muchos años, pues estuvo utilizando todo este tipo de terminaciones ya a nivel subgingival para tratar efectivamente, pues, de ocultar estos márgenes y que tuviéramos un resultado estético más adecuado, ¿no? Sin embargo, te digo, hoy en día estamos cambiando un poco la tendencia a utilizar técnicas de este tipo, como esta técnica que es la famosa BOP, BOPT, que es técnica de preparación biológicamente orientada, para que podamos incluso considerar el tema de los tejidos en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es algo que sí vale la pena reconsiderar y plantearnos si realmente nos conviene o no facilitarle al paciente esta situación, ¿no? Que hoy en día considero que la idea es, pues sí, quitar o facilitarle al paciente la higiene en medida de lo posible, ¿no?
Y en este último estudio que vemos aquí es muy reciente, donde incluso vemos cómo hacen un abordaje quirúrgico y restaurador en la misma sesión, en la cual se aborda el tratamiento de una manera en la que se le hace se refleja un colgajo para poder hacer el aislamiento, ¿no? Entonces, aquí surgen muchas dudas y yo creo que analizar, leer un estudio o escuchar una plática como esta, más que hacer una dogma o casarnos con algún protocolo, nos invita mucho a la reflexión de decir, bueno, ¿qué parte de esto me interesa, me llevo? ¿Qué parte complemento y qué parte es realmente necesario? ¿Qué parte realmente podríamos jugar un poco con estas perspectivas, ¿no? Estamos hablando de casos como estos, ¿no? Definitivamente, casos donde si tú prácticamente no le ofreces al paciente una opción como esta, prácticamente ya lo estás condenando a una extracción y una prótesis fija, un implante y demás. Entonces, hay que partir de ese punto, ¿no? Que cuando estamos en esas situaciones donde incluso el diente depende ya prácticamente de esto para darle o ganar un poco de tiempo de vida útil o comprar tiempo para posteriormente hacer alguna colocación de algún implante, pues ya son situaciones ya que están al límite, al extremo, ¿no? Por eso es que hacer algo como esto ya no es tan, o no suena tan descabellado porque ya de lo que se trata es de preservar el diente. Y yo creo que todos ya sabemos hoy en día la importancia que conlleva esto, ¿no? Tratar de preservar el diente y la estructura dental, no solo a nivel dental como tal, sino de los tejidos para una futura colocación, ya sea de un implante o cualquier tipo de prótesis, ¿no? Aquí vemos que al igual que en todos los estudios que hemos analizado, la tasa de supervivencia sube del 90%, o sea, realmente a largo plazo el tema de esta reconstrucción o elevación de margen funciona y funciona muy bien. Entonces, ese creo que hoy en día no es un tema, no es un problema. Ya saben qué tipo de aditamentos, protocolos o adhesivos hay que utilizar para cumplir este rubro. Sin embargo, algunos factores a considerar es que en este estudio justamente hicieron la prueba en la cual dejaron este margen a un nivel más subgingival incluso. Ellos hablaban incluso a nivel a menos de 1 milímetro de la cresta. Entonces, ellos lo que querían ver era cómo se comportaba. Obviamente este estudio es clínico, no es histológico. Y ellos se dieron cuenta que efectivamente en todas las situaciones existió una remodelación ósea. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de adaptarse a estas nuevas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de esta tasa de supervivencia, existe indudablemente una remodelación ósea justo como la veníamos platicando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a final de cuentas, este mismo estudio, este mismo artículo dice que una opción segura, o al menos la que hoy se considera más segura, sería en estas condiciones hacer un alargamiento de corona y que esta solamente sería para tratar primero de ser más conservadores, porque si bien un alargamiento de corona implicaría una osteotomía un poco mayor, o sea, remover mayor tejido óseo, la realidad es que sería de una manera también más predecible. Pienso yo, si en un caso como el que vimos ahorita, ya tenemos reflejado nuestro colágeno, podríamos nosotros de una manera más predecible poder hacer la remoción de mi tejido óseo de soporte controlada para que nosotros podamos tener pues, el resultado que estamos buscando y evitar alejarnos de esa zona en medida de lo posible, ¿no? Entonces, podríamos combinar un poco de estas filosofías para tener un resultado que sea más optimizado, ¿no? En pocas palabras, sería, en lugar de dejarle al cuerpo la decisión de que responda de esta manera, porque esta situación pues indudablemente va a conllevar un proceso inflamatorio y demás, mejor nosotros buscar la manera de hacerlo un poco más predecible. Si bien este estudio respalda y dice que podríamos hacerlo a este nivel, a menos de 1 milímetro de la cresta, ahí estos factores serán importantes a considerar es cómo se va a comportar este tejido, cuánto tiempo va a tardar en remodelarse para que podamos lograr esa situación, porque sí o sí concluyeron que el hueso se va a remodelar de alguna manera, pero considero yo, pues de una manera no tan predecible, ¿no? Entonces, esa sería una de las consideraciones que yo haría al momento de decidir si voy a trabajar prácticamente al nivel de esa cresta, ¿no? Si trabajar al nivel de la cresta es la única opción de mantener ese órgano dental ahí, bueno, ya decidiremos la situación. Como todos sabemos, al igual que muchas cosas, la respuesta del millón y la respuesta a todo es depende, ¿no? Depende de cada caso, depende de cada situación y de lo que a lo que nos estemos enfrentando, ¿no? Si de eso depende salvar el diente, bueno, ya tomaremos la decisión si es una opción que valdría la pena profundizar, ¿no? Y básicamente, ¿por qué hacer esta elevación de margen profundo en lugar de este alargamiento? Primero, el riesgo de perder área de la papila. Indudablemente, si hacemos un alargamiento y sobre todo en el área interproximal, se va a perder esta zona y vamos a tener ahí un espacio. En este espacio va a haber una zona de retención de biopelícula y restos de alimentos, ¿sale? Entonces, eso es indudable, tanto en el sector anterior como en el posterior.
generalmente se le estaba prestando más atención al sector anterior, porque si haces una modificación en un diente, pues vas a desarmonizar la arquitectura gingival y eso obviamente va a traer consecuencias estéticas, ¿no? Pero también en el sector posterior, retirar ese o remover ese tejido interproximal va a generar que quede un espacio, evidentemente, que en algún futuro el paciente va a tener que estar higienizando, ¿no? Entonces, cuando hacemos una elevación o una reconstrucción de margen profundo, tendríamos la ventaja de que evidentemente se vería menos comprometido esta situación, ¿no? Como ya habíamos platicado, se va a facilitar la cementación, esa es una, por la remoción de los excesos del mismo cemento o incluso el pulido de la zona. Una impresión o un escaneo más sencillo, márgenes más supragingivales definitivamente serán de más fácil acceso para un escáner o para un protocolo de impresión analógico, ¿no? Convencional. Obviamente la posibilidad de tratar dientes severamente comprometidos, o sea, estamos hablando de dientes como lo veíamos ahorita, dientes que definitivamente de esto depende, que sigan en boca y poderlos hacer funcionar y que el paciente sea consciente que estamos, obviamente, dándoles una última oportunidad para que en un futuro definitivamente podamos a lo mejor ofrecer alguna otra alternativa, ¿no? Y sobre todo, y más importante, recuerden lo que platicábamos ahorita, darle el seguimiento adecuado e indicaciones de higiene va a ser importante para garantizar que esto a largo plazo tenga esta situación. Sale. Todos estos estudios que ven ustedes ahorita, evidentemente son pacientes que se someten a un estudio y que adquieren un compromiso de estar en cierto tipo de revisiones y seguimiento periódico para que obviamente puedan ser aplicados y considerados para este mismo estudio. Entonces, por ese motivo es que ellos tienen también ese récord, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Motivar e incentivar al paciente para que él acuda a sus revisiones periódicas y poder estar al pendiente. Es una tarea difícil, como justo decía la doctora Paulina, y la realidad es que tenemos que tratar de buscar pues, herramientas para que el paciente se motive un poco más, ¿no? Y a pesar de que no está todo al 100% de nuestras manos, sí hacerlos al menos conscientes de que de esto depende el éxito de lo que dure esto, ¿no? Y para concluir un poquito con esta charla, que como te digo, doctora, si nos da tiempo, nos vamos aquí todo el día, traté de sintetizarlo lo más posible y que se quedaran algunas cosas más claras, o al menos de lo que se ha generalizado mucho. Locura es hacer lo mismo una vez, otra vez y esperar los resultados, que los resultados sean diferentes. Entonces, no estoy más de acuerdo, no podría estar más de acuerdo con esta oración que mismo Albert Einstein nos regaló, porque esa es la realidad, ¿no? Si nosotros pretendemos algo diferente, pues tendríamos que hacer algo diferente, ¿no? Entonces, todo esto nos saca un poco de la caja de la cual de repente estamos acostumbrados a ver las cosas y esto obviamente requiere una curva de aprendizaje, no es un procedimiento que se puede lograr de un día a otro, pero entre más pronto empecemos a hacerlo, también más pronto vamos a lograr el resultado que estamos queriendo. No se desmotiven, la verdad es que es algo que es una opción que vale mucho la pena. Si ustedes consideran estos aspectos, no deberían tener algún problema en general, ¿no? Si es algo nuevo para ustedes, recuerden, todo aquello nuevo no puede existir si lo viejo no se destruye. Quien quiera reconstruir, quien quiera formar estos criterios, obviamente hay que a veces borrar el cassette de todo lo que tenemos para volver a generar esta clase de conocimientos, ¿no? Entonces, ahí está la evidencia, ahí está lo que la literatura nos dice, ahí están algunas de mis puntos de vista, del área incluso periodontal, para que lo tomen en consideración y puedan decidir si este justamente es un tratamiento específico para cada uno de sus casos, ¿no? Entonces, si la doctora pues me lo permite, aquí están mis redes sociales, aquí es donde normalmente a veces publicamos algunos casos, algo de lo que hacemos día a día. Aquí está mi correo, si de repente tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren comunicarse conmigo directamente, estos son los medios por los cuales pueden hacerlo. Y pues le agradezco mucho a la doctora Paulina que me haya dado la posibilidad de compartir un ratito con ella. Ojalá que sea la primera de algunas cuantas pláticas más que pudiéramos tener ahí. La verdad es que me encanta compartir lo que hacemos hoy en día. Y pues muchísimas gracias por darnos ahí la visión. No sé si hay alguna duda, algún comentario o algo por el estilo. Estoy a la orden. Doctor Luis, que hayas venido aquí, que hayas aceptado la invitación y estás invitado a volver con el tema que quieras. Aquí te esperamos. Y pues si tienen alguna duda, pregunta a los que están viendo esta plática, la pueden dejar aquí en la caja de comentarios del video, contactar directamente al doctor Luis aquí en sus redes. Y también si te quieren derivar algún paciente o tienen alguna duda, algún colega ahí cerca a Totonilco, también te puede contactar por estos medios, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Síganlo en Instagram, que sí sube casos buenísimos. Así van a estar viendo su día a día clínico. Ahí sube los casos y ahí van a aprender mucho. Y pues te agradezco muchísimo por haber venido a Odontoblog. Te mando un abrazo hasta a Totonilco, siempre se me traba el nombre, pero sé que es un lugar muy bonito que esperamos próximamente conocer. Te agradezco mucho todo, doctor.
Muchas gracias a ti, a todo el público que nos acompaña y nos va a seguir acompañando mientras esté la grabación aquí disponible. Así que saludos y esperemos vernos pronto. Gracias. Dejen su like, sigan al doctor, también sigan a Odontoblog en todas sus redes sociales y también platícanos qué aprendieron de nuevo aquí en los comentarios con esta plática que estuvo súper interesante y basada en evidencia. Te mando un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Gracias.